Y mi esposo me dijo, le vas a tener que dar una ofrenda porque por eso ellos viajan a misionar. Le dije, está bien, está bien. Y el pastor vino y me dijo, o sea, el hermano que los predicó, hermana, necesito dinero. Y yo había puesto en mi corazón una cantidad. Y me dice, necesito dinero porque tengo que ir a las Islas Marías. Y él puso precio en su boca. Y me dijo, necesito $80. Y yo le iba a dar 100. Y le di $80. ¿Sí me entiende? ¿Sí? ¿Se sobró? Sí. Okay. Se compraron los chocolates, eran 7 chocolates. ¿Cuánto sobró? Ok. Vamos a decir, pero fíjese. Bueno. Salió lo mismo, ¿verdad? Deme 50 pesos más. Vamos a dar 50 pesos más. Hermano, hay gente, tenemos que ser bien listos, hermanos. Hay gente que se pasa de ser, que dicen que son cristianos y han querido, cuando vivíamos aquí, han querido que mi esposo, que para no ir a dormir por ahí, querían un hotel. Y yo te conozco. Es que yo vengo de con fulano de allá quién sabe dónde, pero conocen a pastores y vienen diciendo de dónde son. Esta señora dijo, no, nunca he venido aquí. Antes venían de Rosarito, hermanos. Gente que porque ya fue a la iglesia católica y no le... Esta es una enseñanza. ¿Sí me entienden lo que le digo? No nos vamos a quedar con el dinero, se va a quedar en la ofrenda. ¿Amén? Amén. Aprendamos, hermano, a hacer obras de caridad, pero que el enemigo no venga y nos quiera quitar el dinero. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, continuando con la enseñanza, hermanos, consagración es decisión personal de rendir nuestra vida a Dios, al Señor Jesucristo, porque ¿de qué nos vamos o cómo nos vamos o cómo vamos a rendir nuestra vida a Dios? Número 1, muertos al pecado, apartarnos del pecado, porque a eso es lo que a Dios le agrada. Venimos, sí, tenemos una naturaleza pecaminosa, sí, pero el Señor ya nos perdonó. Ahora a nosotros nos corresponde mantener una vida rendida al Señor. ¿Cómo vamos a rendir nuestra vida al Señor? ¿Cómo nos vamos a apartar del pecado? Teniendo este hábito, número 1, en oración. Si no oramos, ¿qué va a pasar? Si no ora, el diablo se lo devora. Amén. Aunque eso no está en la Biblia, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿sí o no? Sí, hermano Luis, ¿sí iba a mencionar algo? Sí, hermano, quiero continuar con lo que el hermano Toño, seguimiento, porque sabemos que el Espíritu de Dios está aquí, hermano. Amén. Entonces, Pedro le decía al Señor, hermano, por favor, Pedro le decía al Señor, palabra dura estás dando, y el Señor le dijo, si te quieres ir tú también, adelante. Entonces, realmente, hermano, esto es bueno, de que hay que hacer morir la carne, ¿no? Y ya está muerta para el Señor, ya está muerta. Entonces nosotros, hermano, cada día la estamos resucitando para el pecado, hermano. Entonces realmente, hermano, es bueno que el pueblo sepa y comprenda, hermano, que no estamos jugando a la iglesia, hermano, que no estamos viniendo a un centro nocturno, a un club o algo donde estamos viniendo más por agradarnos y vernos, hermano. Esto es una realidad, hermano. Esto el día de mañana o el día de hoy, si viniera el Señor en este momento, ¿cuántos de nosotros nos iríamos? ¿Por qué? Por cuántas cosas hay en nuestra vida, hermano. Pero realmente es importante, hermano, que el pueblo escuche que realmente, hermano, debemos vivir una vida en santidad, y parte de ello, como usted lo comenta ahorita, la oración es algo importante, hermano, importantísimo en nuestra vida, es aún mayor que la comida, porque la comida la necesitamos para nosotros subsistir día a día, pero lo que es la oración y el ayuno y la lectura de la palabra, hermano, por eso es que muchos están, no se encuentran aquí. Muchos realmente después de tanto tiempo deberían estar sirviendo al Señor ya como pastores, como siervos, están trabajando. Ahorita que venía bajando la calle para venir a la iglesia, empecé a mirar todos los carros que venían y los miraba y miraba su rostro, y no se miraba un rostro, uno representa cuando la gracia de Dios está uno. Entonces yo decía, toda esa gente tampoco van a desayunar, a comer o es día domingo y lo ven como un día normal. Digo, pero yo le decía, Señor, es culpa mía también, digo, porque ellos no tienen, y no se les ha predicado, porque nosotros no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Así es. Cuando nosotros tenemos una entrega con Dios, una búsqueda, el Espíritu empieza a poner a nosotros la manera
cómo debemos de orar. Ahorita leemos en la palabra de Dios cómo lo hacía Jesús, cómo lo hacía Daniel, pero realmente, hermano, cuando uno empieza a tener una intimidad con el Espíritu Santo, como decía la hermana María, entonces el Espíritu Santo viene a uno, hermano, y te empieza a poner, hermano, cómo debes de orar. Si debes de orar por tu casa, si debes de orar por tu vecino, si te debes de ir al patio, si te debes de ir al techo a orar, entonces el Espíritu te empieza a mover, hermano. Pero cuando no hay eso, hermano, esa búsqueda, es porque realmente voy a dar continuidad a lo que decía el hermano, de que realmente lo que está en nosotros a veces no nos permite poder tener esa guerra espiritual, ¿no, hermano? Lo queremos ver como algo normal, pero realmente, hermano, este es el peligro. Esto es el peligro, hermano, porque en ella está nuestra vida. Y no la vida ahorita de que pudiéramos morir, sino nuestra vida eterna, hermano. ¿Dónde va a ir a parar, no, hermano? Entonces, leyendo en Gálatas capítulo 5, hermano, del versículo 16 en adelante, le voy a dar lectura y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermano, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, hermano, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, hermano, y aquí es donde nosotros debemos saber qué mora en nosotros, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, hermano. Y sabemos que el amor, hay un capítulo especialmente para él, porque todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no busca lo suyo, no es ansioso y no envidia, hermano. Entonces, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, hermano, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, hermano, andar en el Espíritu. Amén. ¿A dónde nos invita la palabra de Dios? ¿Andar qué? En el Espíritu. Porque si andamos en el Espíritu, vamos a estar apartados del pecado, ¿sí o no? Y eso es lo que un hábito que debe de haber en nosotros como cristianos, es apartarnos del pecado, a dejar de aquello, todo aquello que a Dios no le agrada, y hacer su voluntad, ¿sí o no, hermano? Y apartarnos del pecado es reconocer que nuestra vida le pertenece a Él, porque todo se lo debemos a Él. Ese canto que hemos estado ya cantándole al Señor, todo se lo debo a Él. Cuando escuchamos esa palabra, esa frase, todo se lo debo a Él, nos debe de llevar a reflexionar a nosotros de cómo es o cómo sería nuestra vida sin Él. Si nuestra vida, si queremos ese beneficio, ese galardón, nosotros tenemos que consagrarnos, tomar la decisión, porque eso es precisamente, consagración es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. Si no la ha tomado, o si hemos estado con un pie adentro y un pie afuera, hoy es el día de decidir consagrarnos para Dios. Es así esta pregunta: ¿cuesta consagrarse? Sí, hermano. Tu carne va a luchar contra lo que el Espíritu desea para Dios. Pero si tomamos la decisión de rendir nuestra vida al Señor, porque todo se lo debemos a Él, se nos va a hacer más fácil hacer la voluntad de Dios. Sí, hermana Carmen. Hermano, aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, nos dice la palabra, dice: partícipes de la naturaleza divina. Amén. Partícipes de la naturaleza divina, porque esa naturaleza divina se perdió en el Edén. Amén. Y tomamos una naturaleza humana pecaminosa, ¿verdad? Y esa solamente podemos
ser partícipes por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces somos partícipes para poder vivir ya con una naturaleza divina, ya no una naturaleza humana que nos gobierne, ¿verdad? Que era el reino de las tinieblas quien tenía potestad sobre nuestras vidas y vivíamos como él quería en esa vida pecaminosa. Nos habla, hermano, de la resurrección de Lázaro. Él murió, ¿verdad? Hablándolo humanamente, pero lo vamos a llevar también espiritualmente, porque cuando Jesús lo resucita, que le dice Lázaro, ¿verdad? Amén. Y él resucita, y cómo sale, cómo nos dice la palabra que viene, todo vendado, todo atado, físicamente, pero eso viéndolo espiritualmente, no veía, que no era solamente la vida que había venido a él, que lo había resucitado. Amén. Pero venía atado, no podía ver. Cuando él sale, ¿qué dice? ¿Qué orden da? Desátenlo. Desatadle. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, en ese momento entra la vida, el Espíritu Santo, para poder ser partícipes de esa naturaleza divina. Venimos con todas nuestras ataduras, con todo nuestro mal vivir, con esa vida viciosa, hermanos, de una vida de muerte, de pecado, ¿verdad? Entonces solamente recibimos el Espíritu Santo, recibimos el perdón de nuestros pecados pasados y somos sellados con el Espíritu Santo. Pero ahí vamos a empezar a ser desatados para poder vivir una vida de una naturaleza divina, que sea ya la vida del Espíritu Santo, ya no la vida humana. Pero ahora esto, ¿cómo es que vamos a poder